El caballero roto. La doncella y el león, aquel que no debía amar. Rebecca Nystrom. Resumen. Escocia, 1315. La guerra aún arde en los campos y fortalezas del norte, pero entre las sombras del deber y la gloria, también crece el deseo. Sir Gillian Aelric, conde de Moira Beache, es uno de los hombres más poderosos del reino. Sobrino del rey Robert de Bruce, héroe de Old Nablair, caballero impecable, respetado, y peligrosamente atractivo. Para cualquier mujer, él lo tendría todo. Cualquiera menos Tearlaid Macaillean. Tearlaid ha visto demasiados hombres esconder ambiciones detrás de sonrisas encantadoras. A sus ojos, Aelric es arrogante, perfecto hasta el exceso y demasiado consciente de su lugar en el mundo. Se alegra de que esté prometido a su prima, y no a ella. Pero cuando el destino los empuja a cruzar más de lo debido, Tearlaid empieza a ver fisuras bajo el barniz dorado del caballero. Descubre a un hombre que oculta tormentas bajo su calma, cicatrices tras su deber, y una ternura inesperada que la desarma. Él no es perfecto. Es algo mucho más peligroso, real. Y mientras Escocia se alza entre el mito y la sangre, entre alianzas y traiciones, dos almas que no buscaban el amor deberán decidir si están dispuestas a arriesgarlo todo por él. ¿Puede el corazón confiar cuando el honor y el deseo tiran en direcciones opuestas? ¿Y qué ocurre cuando descubres que el único hombre al que juraste no amar es el único que no puedes dejar atrás? Una historia de deseo y redención, de pasiones contenidas, honor quebrado y una mujer que descubre que a veces el verdadero amor se oculta tras las máscaras más impenetrables. Epígrafe. El beso de las Highlands. Fue la tierra quien nos dio el primer beso. No tú ni yo. Fue el musgo, la bruma. El rugido antiguo del mar. Cuando tus labios tocaron los míos. Como si el tiempo lo hubiera esperado. Desde los días de los dioses. Capítulo 1. Edimburgo, Escocia, abril de 1315. Voy a matarla. No con veneno ni daga, claro está, aunque la tentación era real, sino con palabras. Un torrente de reproches cuidadosamente seleccionados aguardaba a Kibe Macaillean, en cuanto Tearlaid, a quien temía por su ingenio, regresara de aquel paseo maldito. A su lado, avanzando con la gravedad de una tormenta contenida, iba el hombre que todo Edimburgo veneraba, Sir Gillian Aelric, conde de Moira Beache, héroe en ciernes, señor de castillos y sobrino predilecto del rey Robert de Bruce. El caballero, demasiado bueno para ser verdad. Una hora en su compañía, una sola hora, era castigo suficiente por una vida entera de pecados. Y no era precisamente porque él intentase cautivarla, no. Aelric parecía tan descontento de estar a su lado como ella lo estaba de estar al suyo. De reojo Tearlaid observó su perfil perfecto, mandíbula tallada en granito, mirada severa, sonrisa ausente. No era necesario un oráculo para saber que él también habría preferido 1000 veces cabalgar junto a su prometida, Kibe, no con la prima sarcástica que lo había recibido 4 días atrás con una carcajada apenas disimulada. Porque sí, Tearlaid se había reído. ¿Cómo no hacerlo? Aelric había hecho su entrada como si descendiera directamente de un canto de gesta. Armadura reluciente, reverencia impecable, voz grave y melosa, el perfecto caballero salido de un sueño, o de una obra de teatro. Ella había visto el telón, las cuerdas, el guión. Y él lo había notado. Desde entonces, su trato había sido glacial. Ninguna palabra impropia, ningún gesto descortés, era, después de todo, el epítome del honor, pero cada mirada suya llevaba filo y cada silencio un juicio. Por supuesto, sería injusto negar que era un hombre hermoso. De una belleza arrogante y peligrosa, como una espada ceremonial, forjada para el espectáculo, pero no menos letal. Y si su rostro ya era motivo de suspiros en los salones, su presencia imponía aún más. Alto, de espalda recta como un roble y gesto tan contenido que parecía tallado en mármol. Sin embargo, lo que más inquietaba a Tearlaid no era su apariencia. Era la perfección de su actuación. Aelric decía exactamente lo que una dama deseaba oír,
con la entonación precisa, el gesto justo. Era encantador, pero detrás de ese encanto, Tearlight sospechaba un vacío frío, una emoción ensayada. Y aún así, no podía dejar de mirarlo. Maldita sea, Kibe. ¿Por qué no viniste tú? Tearlight frunció el ceño. De todas las mujeres de la corte, había sido ella quien había terminado paseando entre las antiguas rocas de las costillas de Sansón, junto a un hombre que no deseaba cortejarla, ni ella ser cortejada. Sospechaba que su prima había orquestado la fuga romántica con Daire McGoffin, ese galante trovador de sonrisa atrevida, y la había dejado en su lugar como escudo viviente. A Elric, por su parte, no parecía dispuesto a interrumpir el incómodo silencio. Detrás de ellos, a prudente distancia, cabalgaban unos pocos hombres de su guardia, lo bastante cerca para proteger, lo bastante lejos para no escuchar. Debo decir algo. Cualquier cosa. Al menos compartían un interés común, la música. Tearlight recordaba con cierta sorpresa la manera en que Elric había cantado 2 noches antes en la enfermería del monasterio. No con la típica afectación cortesana, sino con verdadera pasión. Había emocionado incluso a las monjas, que no eran fáciles de impresionar. Era un lugar seguro para comenzar. Sé que este día no es lo que ninguno de los dos esperaba, dijo, forzando una sonrisa que no acababa de llegar a los ojos, pero quizás podamos aprovecharlo. Tal vez podríais hablarme de vuestra formación musical. Lo de ayer fue extraordinario. Teníais a las monjas hechizadas. Él la miró, largo y con cierta suspicacia. Era como si buscara una trampa en sus palabras. Finalmente, bajó la ceja, como quien permite una tregua. Solo a las monjas, Lady Tearlight. El tono era suave, casi burlón. Tearlight se sintió arder, preguntándose si la habría sorprendido mirándolo más de una vez. Probablemente sí. Pero una cosa era quedar aturdida, otra era perder la cabeza. Quizás también a los pacientes, replicó con fingida indiferencia. Recordaba en especial a una niña, apenas una adolescente, que lo había contemplado como si viera a un ángel descender del cielo para llevarla consigo. A Elric había estado junto a su lecho contándole historias, cantándole baladas. Y por un instante, hasta Tearlight había dudado de sus prejuicios. Pero luego lo había visto marcharse con el aplomo intacto, y se preguntó, ¿lo había hecho por la niña o por la imagen que los demás tendrían de él? Él era un caballero. Uno de los más grandes. Y lo sabía. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, Tearlight creyó ver algo, una sombra fugaz, un recuerdo. ¿Acaso también pensaba en la niña? No. Seguramente no. Nobles como él no se conmovían por campesinas moribundas. Especialmente si estaban al mando del asedio de Edimburgo, una de las campañas más audaces que el reino había visto. A Elric tenía castillos que conquistar. Y una dama que cortejar. Solo que hoy esa dama era ella. No es que Kibe fuera mucho mejor. La cabeza de su prima estaba tan trastornada por el encantador Daire McGoffin, que hasta el momento, Tearlight había pasado más tiempo hablando con Sir Gillian a Elric que ella misma. Y al parecer, a Elric empezaba a resignarse. La escuela del pueblo estaba unida a la iglesia donde crecí, respondió, como si por fin recordara la pregunta sobre su formación musical. Además del latín, el sacerdote nos enseñó canto. Pronto se vio que era mucho mejor alumno en esto último. Tearlight fingió sorpresa, una sonrisa danzando en sus labios. ¿Queréis decir que hay algo en lo que no sobresalís, milord? Las palabras salieron solas. En otra boca, habrían sido pura cortesía. Pero Tearlight no sabía callar su ironía. Y a Elric no estaba acostumbrado a la burla. Su rostro se ensombreció. Ella lo notó, el leve tic en su mandíbula, el silencio que pesaba más que cualquier réplica. Otra vez Tearlight. Muy bien. Tanto para buscar terreno seguro. A Elric la miró, tratando de sofocar su irritación. Pero si hubiera sido un perro, estaría gruñendo con el pelo erizado. ¿Qué tenía aquella mujer que le provocaba como ninguna otra? No era su aspecto.
A simple vista parecía una figura sacada de un retablo. Rubia, ojos como el cielo sobre los campos de Fife, rasgos suaves, casi serenos. Era bonita, sí, pero había muchas mujeres bonitas. Lo que lo desconcertaba era la manera en que lo miraba. Como si supiera quién era, y no le importara. La primera vez que se vieron, Tearlight se rió. Se rió de él. No con coquetería, sino con auténtica diversión. Desde entonces, no había dejado de provocarlo, como si jugara a pellizcar su vanidad hasta dejarla en carne viva. Y lo peor era que lo deseaba. No debía. Estaba a punto de pedir la mano de Kibe, su prima, por el amor de Cristo. Una joven dulce, bella, adecuada. Una esposa perfecta. Pero era a Tearlight a quien no podía dejar de mirar. Era a ella a quien quería hacer sonrojar. E incluso ahora, cuando ella tocaba su punto más vulnerable, no podía dejar de imaginar cómo sería oírla gemir su nombre. No todos nacemos para ser clérigos, Lady Tearlight, replicó con voz grave, apenas contenida. Hay otras cosas en las que sobresalgo. Razones de peso para que nunca me veáis en un púlpito. La miró con intención. No necesitaba decir más. Ella entendió. El leve temblor en sus labios, el sutil parpadeo, el rubor subiendo por sus mejillas. Sí, lo sintió. Lo atravesó como una descarga. Y por un segundo, pensó que tal vez no era tan inmune como fingía. Pero justo cuando el orgullo de Aelric se recuperaba, ella se rió. Otra vez. Y puso los ojos en blanco, como quien escucha la 10ª exageración de un cuentacuentos. Eso he oído, dijo con una media sonrisa, seca, encantadora. Demonios. Si al menos fuera altiva o severa, tendría razones para sentirse tan vulnerable. Pero no. Era su buen humor lo que lo desarmaba, esa ligereza descarada que lo hacía sentirse como un niño torpe ante una mujer que lo veía sin necesidad de mirar. Y eso lo enfurecía más. Tearlight MacAilean no era cualquier muchacha. Era la hija del heroico Eoin MacAilean de Broachbwine, muerto en Falkirk junto a Wallace. Era prima del señor de Dubshith y del mismísimo guardián de Escocia. Una noble bien conectada, del tipo que debería intentar conquistar. Pero ella no parecía querer impresionar a nadie. Y menos aún a él. Aelric la observó con los dientes apretados. ¿Qué debía hacer para ganarse su atención? Matar un dragón. ¿Ni eso bastaría? Probablemente. ¿Por qué demonios pensaba en esto? Decidió contraatacar. Os diría que no creáis todo lo que oís, pero en este caso, se encogió de hombros, con una sonrisa que sabía tan bien manejar. Ella, impasible, respondió con otra sonrisa torcida. Estoy segura de que todo lo que hacéis es perfecto, milord. Aelric tiró de las riendas y giró su montura, enfrentándola con incredulidad. ¿Qué se supone que significa eso? Ella no parecía sorprendida por su exasperación. Al contrario, alzó las cejas, como quien recibe la confirmación de una teoría. Vamos, milord. ¿No es esa vuestra reputación? Sir Gillian Aelric, el caballero perfecto, galante hasta la médula, cuyas hazañas en el campo de batalla solo se ven igualadas por otros talentos más privados. Él se quedó sin palabras. Sí, claro que eso era lo que insinuaba. Pero que ella lo dijera así con esa calma implacable, lo dejó desarmado. Por todos los santos, estaba avergonzado. Y no recordaba la última vez que una mujer lo había hecho sentir así. No es así, murmuró al fin. Ella rió de nuevo, claramente divertida. No importa, mi señor. No era mi intención ofenderos. Quizás simplemente no compartimos el mismo sentido del humor. Una forma amable de llamarlo estirado, pensó él. Siempre se ríe, milord. Por supuesto, replicó algo a la defensiva. Todas las mujeres lo encuentran muy ingenioso. Me gustaría verlo. Infiernos. Era como si cada palabra suya lo desnudara. Lo desconcertaba, y eso lo sacaba de quicio. Tal vez deberíais decir algo verdaderamente divertido, le espetó sin pensar. Fue grosero. Él lo supo en cuanto lo dijo.
No solía hacerlo, y menos con mujeres jóvenes. Pero entonces ella hizo algo inesperado. Se echó a reír. No una risita breve. No una carcajada exagerada. Una risa verdadera, rica, limpia. Como un arroyo entre los abedules en primavera. Era hermosa. Más que su canto del día anterior. Más que cualquier cumplido que pudiera lanzar. Supongo que me lo merezco, dijo ella, aún con la sonrisa en los labios. Deberíais reíros más a menudo, mi señor. Lo intentaré, musitó, aún desconcertado. Sois una mujer inusual, Lady Tarlide. Gracias. Creo que es lo más bonito que me habéis dicho hoy. No era necesariamente un cumplido. Ella lo interrumpió antes de que pudiera negarlo. No protestéis. No arruinéis una buena impresión con explicaciones. Quizá pensad en otra cosa grosera para decir en su lugar. Sus ojos azules como el cielo despejado sobre Don Dersad brillaban con humor. Aelric soltó una risa breve y resignada. Dadme un minuto. Estoy seguro de que encontraré algo. Si seguís así, me haréis desfallecer a vuestros pies. Él murmuró casi sin darse cuenta. Pagaría por ver eso. Ella rió, encantadora, burbujeante. ¿Por qué pagar cuando tantas lo hacen gratis? Sus miradas se cruzaron otra vez. Y él comprendió que no era solo burla lo que brillaba en sus ojos. Era algo más. Y estaba perdido. Cabalgaron unos minutos en un silencio fácil, hasta que la oyó jadear, con los ojos clavados en la colina que se alzaba ante ellos. ¿Es eso?, preguntó, señalando los acantilados oscuros que caían al suroeste. Sí, asintió. La colina se llama el Asiento de Arturo. Y esas formaciones extrañas en la roca, las llaman las costillas de Sansón. Ella se irguió en la silla, fascinada. Sus ojos brillaban, su boca se entreabrió con un asombro tan genuino que le golpeó como una piedra lanzada al pecho. Primero en el estómago. Luego más abajo. Cristo. Debería verse así siempre. Animada, encendida por el mundo. Era deslumbrante cuando dejaba caer la máscara de serenidad. Son magníficos, exclamó. Nunca he visto acantilados con esa forma. Están bien nombrados. Sí que parecen costillas. Hexagonales en realidad, corrigió sin pensar. Si os acercáis, veréis los 6 lados. Hay formaciones parecidas en Staffa, y también en la costa de Irlanda del Norte. Ella lo miró, sorprendida, como si no esperara aprender nada de él. A él, en cambio, le gustó esa reacción. Le gustó mucho. Por primera vez, pensó que quizá la había impresionado. ¿Podemos verlos de cerca? Os gustará, respondió, apenas terminando la frase antes de verla espolear a su yegua y echar a galopar. Sonrió. La siguió, después de ordenar a sus hombres que se quedaran allí y prepararan la comida. La alcanzó justo cuando ataba su montura a un árbol. Ella ya se internaba por un estrecho sendero, bordeado de hierba parda. Caminaba con una ligereza casi infantil, como si la tierra la conociera y la dejara pasar sin peso. Si no fuese por esas caderas llenas, por la curva del pecho bajo el vestido verde, podría haberla confundido con una niña escapando de un largo invierno. Sonrió. Aún sonreía cuando ella se volvió, y lo sorprendió mirándola. Sus ojos se agrandaron, como si algo se le hubiese detenido en el pecho. ¿Pasa algo?, preguntó él, de pronto alerta. Ella parpadeó, sacudiendo la cabeza. Nunca os había visto sonreír así. Él frunció el ceño. Así como. Pero ella ya se había girado, interesada en la roca. Tenía una mano apoyada en una de las columnas planas cuando volvió a mirarlo. ¿Cómo creéis que se formó esto? El sol le encendía el cabello, tornándolo plata viva. Sus ojos aguamarina bajo la luz resplandecían entre sombras de verde y gris. Había algo sereno en sus rasgos, y sin embargo todo en ella vibraba. Obra de Dios, respondió él, con la voz más áspera de lo que habría querido. No pensaba solo en la piedra. Ella acarició la superficie gris,
de grano fino con una ternura que le dio celos. Estaba claro que esa roca la había impresionado más que él. Entonces tiró de un recuerdo polvoriento. Aelios de Tira clasificó los tipos de piedra. Esta probablemente la habría llamado teoría, o quizá basanita, un tipo de roca volcánica usada para esculpir. Ella lo miró como si acabara de decir algo imposible. Él sintió cómo le subía el calor a la cara. ¿Se estaba ruborizando? ¿Habéis leído a Aelios?, preguntó ella, aún sorprendida. ¿Lo conocéis?, replicó él. Un poco. Mis hermanos preferían a los guerreros de Durnheig antes que a la filosofía natural. Él rió por lo bajo. Yo también. Pero siempre me fascinó la arquitectura. Podía pasar horas hablando de ella. Aelios escribió sobre rocas de construcción. Ella lo miró como si acabara de revelarle un secreto. Primero la sonrisa, ahora esto. Aelric el imperturbable sabía de arquitectura. Lo sé, dijo simplemente. Por eso quise leerlo. Ahora era él quien no podía ocultar su asombro. ¿Os interesa la arquitectura? Ella bajó la mirada, como avergonzada. Nada serio. Pero cuando reconstruyeron nuestra torre, la que el rey Idric había desestimado, ayudé al maestro constructor con el diseño. Me encantó. Quise saber más. Él me habló de Aelios y de otros. Se encogió de hombros. Intenté interesar a mis hermanos pequeños, pero... Los guerreros de Durnheig, dijo él con una sonrisa que le encendió los ojos. Ella se quedó un instante inmóvil. Luego sonrió también. Dios santo, pensó. Cuando sonreía así, era tan guapo que dolía. Sí, dijo fingiendo resignación. Me temo que la roca y las cimentaciones no pueden competir con los escudos y las espadas. No puedo imaginar por qué. Ella rió. Sarcasmo, milord. Tened cuidado. Podríais ganar mi corazón, además del de mi prima, y condenarme a una vida de sufrimiento romántico. Él la miró, sin pestañear. De algún modo, no creo que corráis ese riesgo. Unos minutos atrás, ella habría estado de acuerdo. Pero ahora no estaba tan segura. Aelric la había sorprendido. Seguía siendo demasiado severo para su gusto, pero había algo más bajo esa armadura de perfección. Y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. La promesa en su mirada. Estudió su rostro como antes había observado la roca, con esa mezcla de admiración y desconcierto. Hermoso, inescrutable. Un muro que no se dejaba escalar. Quizá os interesaría ver unos dibujos, dijo él. Son ideas para mejoras en mis castillos. Me encantaría, respondió Tearlaid sin poder contenerse. Se oyó demasiado rápida, demasiado dispuesta, pero no tuvo tiempo de corregirse. Un estruendo rompió la calma, un crujido seco, una amenaza que pareció surgir del propio corazón de la tierra. ¿Qué ha sido eso?, empezó a preguntar. Cuidado, exclamó él. Y de pronto su espalda estaba contra la roca, y Gillian Aelric era todo lo que existía, firme, caliente, abrumador. Un escudo de carne y acero entre ella y el mundo. Su peso, su fuerza, su calor lo llenaban todo. Si era piedra, era una piedra viva, vibrante, que latía con el pulso de un hombre. Sintió cada centímetro de él, incluso a través de la malla metálica. Su pecho, su abdomen, sus caderas. Como si su cuerpo supiera cosas que su mente aún no se atrevía a nombrar. Su corazón galopaba, pero no de miedo. No realmente. Él la protegía. Era esa certeza, más que cualquier otra cosa, la que la mantenía firme cuando el suelo tembló y la roca cayó. El derrumbe cesó. El silencio volvió. Pero él no se apartaba. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron. Y entonces lo supo. Lo supo sin palabras. Deseo. Le ardió por dentro. El corazón en la garganta, la sangre palpitando en cada rincón de su cuerpo. Lo sintió endurecerse contra ella. Su cuerpo respondió sin permiso,
el calor, el estremecimiento, la humedad repentina entre los muslos. Y esa mirada, le pedía permiso. ¿Quiere besarme? No dijo que sí. Tampoco dijo que no. No hacía falta. Y entonces la besó. No con timidez ni con duda, sino con hambre. Su boca era fuego, su lengua una promesa. No fue un beso casto, sino un asalto lento y delicioso, una rendición inevitable. Tearlight no supo si fue ella quien se aferró primero, o si fue él quien la tomó por completo, pero en un instante estaban fundidos, perdidos. Su cuerpo la reconocía de un modo en que su corazón aún no se atrevía a comprender. El beso se volvió más profundo, más urgente. Su lengua invadió la suya, buscando, provocando, dominando. Y ella respondió. Con todo. Porque no podía no hacerlo. Sintió que todo en ella se deshacía. Los huesos, la voluntad, la razón. Todo se volvía deseo. Puro, ardiente, infinito. Se entregó al momento, al calor, al cuerpo que la contenía, al sabor a canela en sus labios, a ese gemido ahogado que no supo si había sido suyo o de él. Hasta que, de pronto, se apartó. Retrocedió como si lo hubiera mordido el fuego. Maldijo en voz baja, cruda, y ella apenas logró mantenerse en pie. Un instante después, la magia se rompió del todo. Capitán, llamó una voz. Pensamos lo peor. Otro hombre apareció junto al primero. ¿Estáis bien, milady? ¿Habéis sido herida? Herida no. Pero devastada, sí. ¿Cómo había dejado que ocurriera aquello? ¿Cómo podía haberlo querido? No le gustaba. No debía gustarle. Estaba prometido a su prima. Estoy bien, dijo, y agradeció que su voz sonara firme aunque todo dentro de ella fuera un torbellino. Deberíamos llevaros al castillo, dijo él. Su tono era seco, correcto, como si nada hubiera pasado. La miró al fin. Pero su expresión era la misma de siempre, impasible, impenetrable. El momento había desaparecido. Como si nunca hubiera ocurrido. Como si el beso que la había cambiado por dentro no hubiera significado nada para él. Capítulo 2. Sombras en la costura. Tearlight apenas oía las voces a su alrededor. El suave murmullo de las damas reunidas en la cámara de Lady Rowena se le antojaba un ruido lejano, como el rumor de un río al otro lado del bosque. Sus manos se movían por la tela sin que su mente siguiera el hilo. La aguja subía y bajaba con mecánica obediencia, mientras ella flotaba lejos, atrapada en pensamientos que no quería nombrar. Estaban en Silriogale Abbey, en Edimburgo, donde el rey Robert du Bruce había instalado su corte temporal. Afuera, la guerra seguía su curso, castillos asediados, ejércitos marchando, alianzas que pendían de hilos tan finos como los que Tearlight cosía con las demás mujeres. Dentro, en la penumbra de la sala, las damas tejían no solo telas, sino también sus propios silencios. Fue la voz suave pero firme de Kive la que rompió el hechizo. Has estado callada desde que volviste. ¿Ha pasado algo en tu paseo con Aelric? Tearlight alzó la vista. Por un momento, pensó en decirlo. En confesarlo todo, como quien arroja una joya robada sobre la mesa. Lo besé o me besó. Y tal vez lo quise tanto como él. Pero el momento pasó. Kive era su prima, sí, pero también la mujer que debía casarse con él. Con Sir Gillian Aelric. El conde perfecto. El héroe del rey. El caballero que parecía tallado por bardos. El hombre que por un instante eterno había hecho que Tearlight olvidara todo, incluso a su propia sangre. No era un matrimonio por amor, y ambas lo sabían. Era por alianzas, títulos, tierras. Kive no estaba enamorada. No parecía celosa ni preocupada. Sabía, como todas sabían, que los hombres nobles rara vez eran fieles. Lo aceptaba con la gracia tranquila que tenía para todo. Tearlight no. No podía. No quería. Su madre le había enseñado a desconfiar de los hombres que parecían demasiado buenos. Y ella, que ya había caído una vez, no estaba dispuesta a repetir la historia. Pero, ¿por qué entonces aquel beso la perseguía aún?
No es amor, se repitió. Es deseo. Es el calor que deja un incendio cuando aún no ha ardido del todo. Es un error, uno peligroso. Kibé no insistió. Se limitó a mirarla con ternura, como si supiera más de lo que decía. Como si sin palabras, la perdonara por algo que Tearlaith no se había atrevido a confesar. ¿Y si por un instante creyó que había algo más en ese beso? ¿Y si en la forma en que él la sostuvo, protegiéndola del derrumbe, hubo algo que no se fingía? Algo más allá del deber. ¿Y si ese momento fugaz, robado al mundo, fuera más verdadero que toda la perfección con la que Gillian había cortejado a su prima? Tearlaith bajó la mirada a su costura. El hilo temblaba entre sus dedos. No. Él es el hombre de otra. Y yo soy una mujer que no quiere volver a perderse en un espejismo. Pero el recuerdo de sus labios seguía ahí. Como el sabor de algo que nunca se ha probado del todo, pero que ya arde en la sangre. No era un cuento de hadas. Su prima, susurró una voz persistente dentro de ella. Él es el prometido de tu prima. Y era cierto. Si Kibé sentía algo por Aelric, lo ocultaba con la misma elegancia con que ocultaba todo lo que dolía. Pero Tearlaith apartó ese pensamiento. Que ella se sintiera atraída por él no significaba nada. No pensaba permitir que un solo beso la convirtiera en una de esas doncellas atontadas que suspiran por un amor imposible, con los ojos llenos de estrellas y la cabeza llena de canciones. Y mucho menos por él. Por Sir Gillian Aelric. No era para ella. Ni ella para él. Tearlaith no era como su prima, no deslumbraba al entrar en una sala. No era la clase de mujer destinada a compartir un trono, ni a inspirar poemas. Era más feliz en una biblioteca que en una corte, más interesada en los libros que en las joyas, en las preguntas difíciles que en los vestidos suaves. Había oído decir que era bonita, sí, pero no era la belleza legendaria de Kibé, que parecía sacada de una balada. Ella era de otro tipo. Torpe, mordaz a veces, propensa a comentarios que hacían reír y en ocasiones sonrojar a quienes la escuchaban. A pie firme, con las manos manchadas de tinta y la mente siempre lejos de los bailes. Entonces, ¿por qué la besó? No lo sabía. Tal vez fue un momento, un error, un juego. Pero no pensaba permitir que eso arruinara nada. No pensaba confesarlo. Si le contaba a Kibé, su prima renunciaría sin pensarlo, leyéndolo todo del revés. Aunque no hubiera nada. Y si ese compromiso no llegaba a buen puerto, no sería por culpa suya. Así que buscando desviar la conversación, Tearlaith le devolvió la pregunta. Yo iba a deciros lo mismo, dijo con suavidad. ¿A dónde ibais vos antes de olvidar vuestro paseo con Aelric? Kibé abrió la boca, pero Tearlaith alzó una ceja divertida. Y no me digáis que fue un recado para Nuala, a menos que ese recado tuviera algo que ver con Daire MacGofhain. El silencio cayó de inmediato. La boca de Kibé se cerró como una flor asustada por la sombra. Tardó un poco en hablar. He ido a verle, sí, pero era realmente un recado para Nuala. La tensión en su rostro era tan clara, tan humana, que Tearlaith olvidó todo sobre Aelric. Alargó la mano y apretó con dulzura el brazo de su prima. ¿Ha pasado algo, Kibé? Sí. No. Es decir, Kibé dejó a un lado su bordado. No lo sé. Y por una vez Tearlaith no presionó. Su prima aún no tenía palabras, y aquello era algo que tendría que entender por sí sola. Ella no la envidiaba. Sabía que Kibé sentía algo por Daire. Pero también sabía que un hijo de herrero, por muy valiente que fuera, aún convertido en hombre de armas, no podía casarse con la hermana de un señor como Seumas Dubshith. Seumas y Aelric llevaban años compitiendo por el favor del rey, por la gloria, por un sitio junto a su trono. El uno tomaba un castillo, el otro planeaba algo aún más atrevido. Eran iguales, en su vanidad encantadora. Y mientras los hombres jugaban a las guerras y a los títulos, las mujeres hacían lo que podían con los retazos que quedaban. Poco después, Nuala regresó y Kibé, visiblemente alterada, se excusó para retirarse.
Me quedaré en mi cámara esta noche leyendo. Estoy cansada. Leeré un poco. Dormiré temprano. Leer. Tearlight arqueó una ceja. Kibe nunca había sido lectora. Si llegaba a abrir un libro, era porque el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Tearlight sonrió con ternura. Tal vez Daire McGovhain había hecho más estragos de los que parecía. Tearlight también pensó en saltarse la cena. La idea de enfrentarse a Elric a la luz de las velas, con todos los ojos sobre ellos, la hacía estremecer. Pero su estómago gruñó sin piedad. No había comido desde la mañana, cuando el paseo con Elric, y su incidente, había interrumpido el almuerzo planeado. Sí, la comida. Eso era lo que recordaba. No el beso. El beso ya lo había olvidado. Por supuesto. Mentirosa. Pero incluso si no lo había olvidado, estaba dispuesta a ponerlo en su lugar. Sir Gillian Elric podía besar como el mismísimo diablo, pero no dejaba de ser un dulce pecado que no alimentaba. Tearlight quería algo que perdurara. Algo real. No un destello, no una historia de trovadores. Además, pensó con una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que el héroe acabó con la prima graciosa y estudiosa, en lugar de la belleza encantadora? Eso no hacía buena historia. Nadie quería leer eso. Pero a veces recordó, las historias más hermosas no eran las que se contaban en voz alta, sino las que latían en silencio, bajo la piel. Y ella, aunque no lo supiera aún, tenía una historia propia que aún no había comenzado. A la mesa del rey. Cuando Tearlight entró en el salón de la rectoría, el beso estaba, al menos en apariencia, olvidado. Pero bastó una sola mirada al estrado para que todo regresara. El calor, la confusión, el latido acelerado. El beso. Maldito beso. Tan solo un roce de labios y sin embargo, la había dejado trastornada. Tal vez necesitaba más tiempo. Tal vez no tenía hambre. Aunque su estómago, con un gruñido poco cortés, opinaba lo contrario. Aún así, estaba a punto de dar media vuelta cuando una voz familiar sonó a su espalda. «¿Estáis sola, Tearlight?» Era Seumas. Y junto a él, su esposa Noala. «¿Dónde está mi hermana?» El ceño en su rostro era una sombra oscura, bajo la antorcha más cercana. Y aunque a veces costaba creer que ese era el mismo Seumas que trepaba árboles con ella de niños, en momentos como ese, entendía por qué los ingleses lo llamaban el Dubshit negro. Dijo que no tenía hambre, respondió Tearlight procurando sonar despreocupada. Iba a leer un rato y acostarse temprano. Demasiado tarde comprendió su error. Seumas frunció aún más el entrecejo. ¿Un libro? Kibe. ¿Saltarse una cena? Eso suena más a vos, Tearlight. Siempre teníamos que arrancaros la nariz de los pergaminos. Quizá debería llamar a Eala MacAoid para que la revise. Tearlight entendió entonces qué le rondaba por la mente, los esponsales. Seumas no solo aprobaba el compromiso entre Kibe y Elric. Lo deseaba. Era una jugada política tan perfecta como conveniente, un lazo de sangre con el sobrino del rey. No está enferma, Seumas. Solo cansada, le aseguró y luego con una sonrisa fingida. Iba a cabalgar con Elric hoy no. Tal vez él pueda explicar por qué está tan agotada. Noala alzó los ojos al cielo, claramente molesta. Y antes de que Seumas pudiera intervenir, lo tomó del brazo. Prometiste no interferir, Seumas. Si han de unirse, que sea por su voluntad, no por la tuya. Venid, añadió enseguida, volviéndose hacia el salón lleno. Tengo hambre, y el rey os llama. No había vuelta atrás. Tearlight enderezó los hombros y lo siguió. No podía evitarlo para siempre. Mejor enfrentarlo ya. Solo era un beso, se dijo. Nada más. Nada más. Pero cuando lo vio, cuando sus miradas se cruzaron, todo volvió. A Elric no sonrió. Sus ojos se oscurecieron como si adivinara que era él la causa de su risa. Con un suspiro resignado, Tearlight escaneó el banco del estrado, esperando hallar un asiento lejos de él. Por supuesto,
El único sitio libre estaba justo a su lado. Probablemente reservado para Kide. Se acercó. Esperó. Aelric tardó un instante en levantarse con una cortesía tan torpe que Tearlaid estuvo a punto de agradecerle con sarcasmo. En lugar de eso, se deslizó junto a él. El espacio era estrecho. Lo suficiente para sentir su calor. Su hombro. Su presencia. No penséis en eso. Me temo que mi prima no nos acompañará esta noche, dijo ella, con una sonrisa ladeada. Parece que ha decidido retirarse temprano. Habría hecho lo mismo, respondió ella. Pero resulta que tengo hambre. Saltarse el almuerzo me dejó con apetito. Fue una broma. Su forma torpe de romper el hielo. Pero Aelric pareció encogerse, como si le hubiese recordado algo que prefería enterrar. Sus hombros, esos malditos hombros, se tensaron. Me disculpo, empezó. No hay por qué, milord, lo interrumpió Tearlaid tranquila. No quise incomodaros. He olvidado que no encontráis mis bromas divertidas. Él parpadeó, y algo cambió. Los músculos de su cuello se relajaron apenas. Y una sombra de sonrisa apareció en su boca. Su boca. Tearlaid desvió la mirada, sonrojada hasta la raíz del cabello. No iba a pensar en eso. Si lo hacía, recordaría el calor. Sus manos. Su aliento. Creo que están empezando a crecer en mí, dijo él. ¿Como la peste? Nada tan letal. Más bien como una verruga. O un lunar. Ella soltó una carcajada. Dioses. Estaba riendo de verdad. Con Aelric. En medio de esa tensión absurda. Muy halagador, milord. Siempre soñé con ser comparada con una verruga. Sois todo un poeta. Puedo componeros una canción si queréis. ¿Así que me tomáis el guante? ¿Y cómo pretendo tentaros? La frase salió sin pensar. Cuando comprendió la doble lectura ya era tarde. Sus ojos se encendieron como brasas, y el aire entre ellos se volvió denso, cargado. No era coqueteo. Pero parecía coqueteo. Y por un instante eterno, no fueron un caballero y una doncella. Fueron solo dos almas que recordaban lo que habían sentido, lo que habían probado, lo que quizás, en lo más secreto de su ser, aún deseaban repetir. Capítulo 3. Aelric no podía confesarle lo mucho que la deseaba, así que se obligó a guardar silencio. Se volvió hacia su tía Rowena de Bruce, sentada a su izquierda, y fingió atención a su charla sobre Edimburgo, ciudad que visitaba por primera vez. Pero, en verdad, apenas podía pensar con claridad. Tenía el cuerpo de Tearlaid apenas rozando el suyo. La sentía respirar, moverse, hablar. Y cada detalle de su cercanía lo mantenía en vilo. No recordaba la última vez que un deseo lo había tomado con tal fuerza. Aquella mujer, que lo sacaba de quicio con la misma facilidad con que lo fascinaba, lo había desarmado con un solo beso. Un beso que aún lo perseguía como fuego en la sangre. No era solo deseo. Era la dulzura inesperada de sus labios, la forma en que se había rendido al instante, haciéndole perder pie, juicio y control. Había querido olvidarlo, pero cada roce accidental durante la cena, cada mirada esquiva, solo lo hundía más en aquella confusión deliciosa y peligrosa. Y como si el tormento no bastara, Tearlaid se reía con otro hombre. Gilliswick de la Hay, tan severo como honorable, parecía milagrosamente divertido esa noche, y ella se reía como si el mundo fuera ligero y el corazón un juego. La risa de Tearlaid era como agua clara deslizándose entre piedras, suave y libre, y Aelric, aunque fingía indiferencia, se estaba quemando por dentro. ¿Por qué demonios le molestaba tanto verla sonreírle a otro? Ella no era suya. Él estaba por pedir la mano de su prima, Kive Dubshith. Todo el reino lo sabía. Y sin embargo, la ira lo atravesaba como un rayo cada vez que el otro caballero la miraba con demasiada atención. Cuando su tía le habló, devolviéndolo a la realidad con una sonrisa que escondía más comprensión de la que le gustaba, Aelric se obligó a centrarse. Le habló del asedio, aunque en verdad no le interesaba.
Pensaba en Tearlaid, en sus labios, en el calor de su cuerpo bajo el suyo, en cómo la había deseado más que a ninguna otra mujer. Y eso era un problema. Uno que no podía permitirse. La cena terminó con la brevedad propia de la cuaresma, y cuando Tearlaid se levantó para despedirse de Mac Tearlaich, Aelric ya estaba en pie. Un momento, señora, le dijo con más urgencia de la que quiso mostrar. Hay algo de lo que me gustaría hablaros antes de que os retiréis. Estoy cansada, milord, respondió ella sin mirarlo. Sir Gilliswake me acompaña a la casa de huéspedes. Estaré encantado de escoltaros, intervino Aelric, lanzando a Mac Tearlaich una mirada que el otro entendió bien. El caballero arqueó una ceja, pero no replicó. Por supuesto, dijo Tearlaid, mirándolos a ambos como si sospechara que algo se le escapaba. Siempre que podáis mostrarme los dibujos otro día, Sir Gilliswake. ¿Dibujos? Aelric frunció el ceño. ¿Qué dibujos? Nada que os interese, milord, respondió ella con una sonrisa enigmática y salió sin más. Aelric tuvo que apurarse para alcanzarla en las escaleras. No podía dejarlo así. La tomó suavemente del brazo y la condujo hacia el pequeño jardín de hierbas de los monjes. ¿Sabéis que esos dibujos no son más que un pretexto? Así engañan los hombres a damas inocentes. Ella lo miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo y rompió en carcajadas. Su risa se elevó entre los aromas de romero y tomillo como un encantamiento. ¿Estáis hablando en serio?, preguntó entre risas. Son dibujos de la hija de 5 años de Sir Gilliswake. Una niña que cree que cualquier mujer es un dragón. O una gárgola. Perdió a su madre, y él solo buscaba una manera de animarla. La indignación de Aelric se esfumó. Había estado equivocado. Tal vez no quería admitir cuánto. Ella lo miró con una mezcla de burla y dulzura. Si mal no recuerdo, añadió con picardía, vos también me pedisteis que viera unos dibujos. Él se irguió, incómodo, sabiendo que tenía razón. Eso es de lo que quería hablaros, dijo, y por una vez su voz sonó menos segura. No hay necesidad, milord, murmuró Tearlaid cruzándose de brazos. El viento era frío, y la noche estaba cayendo. Sí la hay. Os debo una disculpa. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. No me debéis nada. Sí os debo, interrumpió él. No sé qué me pasó, pero fue inapropiado. Lo lamento. No volverá a suceder. ¿Y cómo podéis estar tan seguro?, preguntó ella, sin querer sonar cruel. Pareció desconcertado. Porque no puede. Por razones obvias. ¿Porque queréis casaros con mi prima? Sí, entre otras razones. Vos y yo. No es posible. Pero las palabras sonaban huecas, como si ni él mismo las creyera del todo. La herida y el orgullo. Por supuesto. Era obvio. No podía ser su linaje ni su tutor, tan respetable como el de su prima. Si algo fallaba, era ella. No era lo bastante deslumbrante. Y un héroe, un hombre como Aelric, necesitaba una esposa que brillara. Una joya a su altura. Tearlaid no lo era. Ella no deslumbraba, tan solo pensaba y hablaba cuando no debía. Sintió cómo el nudo en la garganta ahogaba toda ironía. Por supuesto, dijo al fin volviéndose hacia el patio con pasos breves y medidos. Si me disculpáis. Esperad. La detuvo con una mano en el brazo, firme pero sin violencia. No quiero que os molestéis. Solo pretendía evitar que os confundierais o sacaseis conclusiones precipitadas. Ella se volvió despacio, mirándolo con una calma peligrosa. ¿Y qué clase de conclusiones imagináis que podría sacar? No estaba preparado. Dudó. Vaciló. Sois joven. Inocente. Quería tener cuidado con vuestros sentimientos, tiernos. Tearlaid lo miró como si acabara de decir que el cielo era cuadrado. Intentó no reír, pero su vanidad era tan absurda que era casi enternecedora. ¿Mis qué? Fue solo un beso, dijo incómodo. Sé que a veces los sentimientos pueden confundirse,
para una dama joven. Solo quise aclararlo, antes de que leyerais demasiado entre líneas. Y entonces ella se rió. En su cara. Una carcajada baja y sincera que le nacía del estómago, sorprendida y herida a la vez. Un beso que apenas recordaba. ¿Un impulso del momento? Y él creía que estaba enamorada. No os preocupéis, Sir Gillian, dijo al fin sonriendo como quien pasa por alto una ofensa menor. No suelo malinterpretar lo poco. Lo que ocurrió antes no fue más que una reacción instintiva. Pudo haber pasado con cualquiera. El ceño de Aelric se frunció. Se irguió ofendido. ¿Juventud? Repitió con una aspereza inesperada. No sé cuántos hombres os han besado, mi señora, pero os aseguro que nada de lo que ocurrió entre nosotros fue poco. Tearlaid alzó una ceja con lentitud, dejando que la furia al principio apenas un cosquilleo la llenara por dentro. ¿Cómo se atrevía? ¿De verdad pensaba que ella, tan claramente fuera de su esfera, no podría resistirse a sus encantos? He vivido lo bastante, dijo, la voz firme sin alzarla, para saber distinguir entre deseo y significado, y para no confundir lujuria con sentimiento. Él apretó el agarre. Su rostro era sombra pura, endurecido por algo que no supo nombrar. Tearlaid dudó un instante. Quizá lo había llevado demasiado lejos. Pero no podía callarse. Sé que tal vez os sorprenda, Sir Gillian, pero no todas las mujeres a las que besáis se van a enamorar. Yo, desde luego, no. Cuando me enamore, si es que alguna vez lo hago, será de alguien que sepa reír de sí mismo, que no tema parecer imperfecto. Alguien que diga lo que piensa, no lo que cree que quiero oír. Quiero a alguien que valore la lealtad. Sus palabras titilaron un instante, como si algo se quebrara por dentro. Y la fidelidad. No a un hombre que crea que su virilidad está atada a su cinturón. Se detuvo, respirando hondo. Pero sobre todo, quiero a alguien capaz de sentir. Con el corazón. Y eso lo miró muy quieta, no sois vos. ¿Verdad? Por un segundo, creyó que la iba a besar. O que iba a gritarle. El rostro de Aelric era una tormenta contenida. Rabia, sí. Pero también un deseo tan feroz, que casi dolía. Tearlaid palideció. Sabía que no podía permitirse otro error. Otro beso. No si quería que sus palabras tuvieran algún valor. Retrocedió un paso, liberándose de su agarre. Creo que ya hemos dicho suficiente por esta noche. Buenas noches, milord. Y sin darle oportunidad de responder, se dio la vuelta y desapareció en la sombra, donde ni él ni nadie podría ver las lágrimas que caían por su rostro. Tampoco ella sabía por qué lloraba. Solo que dolía. Capítulo 4. Lo que no se dice. El alba llegó demasiado pronto. Parecía que acababa de cerrar los ojos, cuando la luz dorada se coló entre las contraventanas de la pequeña cámara que compartía con su prima. Tearlaid rodó sobre la espalda, soltando un suspiro que pesaba más que su cuerpo entero. No había dormido lo suficiente como para borrar la vergüenza del día anterior. Cada palabra seguía viva en su pecho, y aunque no se arrepentía de lo que había dicho, no podía negar que él, con su suficiencia, su certeza, su mirada ardiente, había tocado algo en ella. Algo profundo. Algo doloroso. Le dolía que fuera tan evidente. Que la considerara inadecuada. No era ninguna sorpresa, pero era distinto oírlo con ese tono desdeñoso, tan seguro de que ella no era suficiente. Al menos, pensó con amargura mientras se vestía en silencio para no despertar a las demás. Ninguno de los dos vive ya bajo ninguna ilusión. Después de lo ocurrido, sin duda, él la evitaría tanto como ella pensaba evitarlo a él. Eligió su vestido más sencillo, trenzó el cabello con manos decididas, se lavó la cara, se enjuagó la boca con su mezcla de menta y vino. Luego se escabulló por las escaleras, en busca de algo que pudiera calmar la marea dentro de ella. Había prometido ayudar en el hospital de las monjas ese día. El trabajo duro del jardín sería un buen refugio. Lo físico silenciaría lo emocional. Pero no iba sola.
Uno de los hombres de Seumas la esperaba a la salida. Aunque al principio le había parecido exagerado, ya no discutía la necesidad de esa protección. La amenaza de Sir Stubhurt, aunque cada vez más lejana, seguía acechando en la memoria. Recordarlo aún la hacía estremecerse. Al principio había creído en él, en su sonrisa fácil y su aire encantador. Le había hecho reír, sentirse deseada, incluso amada. Fue un dulce engaño, breve y peligroso. Estaba a punto de aceptarlo cuando su hermano Alexander regresó antes de lo esperado y le reveló la verdad. Sir Stubhurt no buscaba amor sino una solución a sus deudas. Ella era su respuesta. Su dote, su salvación. Demasiado tarde recordó la advertencia de su madre. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Lo peor no fue la decepción. Fue la mirada de Stubhurt cuando lo rechazó. Había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que la convenció de que aquello no había terminado. Por eso estaba allí, escondida tras los muros de la torre de su primo Seumas Dubshith, el negro de Dubshith, buscando refugio. Buscando tiempo. Pero el tiempo se agotaba. William McCaillean, su tutor, empezaba a hablar con más frecuencia del matrimonio. Y aunque Tearlight siempre había valorado su libertad, sabía que pronto tendría que rendirla. Porque en su mundo, solo el matrimonio podía protegerla verdaderamente. 22 años, pensó mientras cruzaba la calle hacia el hospital. Ya era tarde para una doncella. Demasiado tarde para los cuentos. Pero, aún así, no quedaba en ella un pequeño deseo, una chispa terca que se resistía a apagar. Al llegar al hospital, la priora aún no estaba lista, así que Tearlight fue a buscar a Eithne, la pequeña enferma que días atrás había encantado a Sir Gillian con su risa tímida. Subió al piso alto donde dormían los más débiles, y se detuvo. Las camas cubrían cada rincón del suelo, y el jergón de Eithne estaba vacío. El miedo le golpeó el pecho. ¿Dónde está?, preguntó pálida. La anciana junto a la niña sonrió con calma. Está bien, mi señora. Tiene visita. La ha llevado al jardín. ¿Al jardín?, repitió alarmada. Pero hace frío. No para ella, dijo la mujer enigmática. Pero Tearlight ya no escuchaba. Atravesó el pasillo, cruzó las cocinas, empujó la puerta y salió al jardín con el corazón latiendo desbocado. Y entonces se detuvo en seco. Ante ella, la escena parecía salida de un sueño. La niña estaba sentada en el regazo de un hombre grande, envuelta en su capa. Él le hablaba en voz baja, señalando las aves que anidaban bajo el alero. Eithne reía, cálida, viva. Pero Tearlight no miraba a la niña. Lo miraba a él. A Sir Gillian Alric. Y algo en su interior se rompió. O quizás se encendió. Era difícil saberlo. Solo supo que por un instante le costó respirar. Y que, a pesar de todo lo que había dicho, y todo lo que aún debía decir, él estaba allí. Un hombre, arrodillado junto a un banco cubierto de almohadas, sostenía la mano de una niña envuelta en mantas como un pequeño pájaro dormido. Era Eithne. Y el hombre, aunque de espaldas y vestido con cuero negro, no necesitaba ser presentado. Tearlight lo reconoció al instante. Sir Gillian Alric. Solo. Sin su séquito. Sin testigos. Había venido a ver a una niña moribunda. Ningún noble habría reparado en ella. Pero él sí. La verdad la alcanzó como una ráfaga de viento frío. Lo había juzgado mal. No era solo fachada ni vanidad. No todo era imagen. Lo que estaba viendo ahora, la ternura en su gesto, la quietud en su presencia, era el hombre verdadero. Un hombre que no buscaba aplausos, que no necesitaba ser visto para ser bueno. Y por primera vez, lo encontró realmente hermoso. Ojalá pudiera verlo, decía Eithne, con voz frágil, señalando hacia el castillo encaramado sobre la roca. Estoy segura de que habrá una gran celebración cuando lo terminéis, milord. Y lo veréis, respondió él con un leve temblor en la voz. Tearlight sintió el mismo temblor en su pecho.
Yo mismo me encargaré de ello, añadió él, con una promesa que no se atrevía a romper. Gracias por enviar a vuestra sanadora, dijo Eithne. Pero sé lo que dijo Lady Eala. No hay nada que pueda hacerse. Aelric no respondió. No necesitaba hacerlo. La pena se le dibujaba en el rostro. Tearlaith se sintió conmovida. Tal vez no era demasiado bueno para ser verdad. Tal vez simplemente era bueno. Sos muy amable, continuó la niña. Pero no os preocupéis. Voy a un lugar mejor. Tearlaith contuvo el aliento. Sabía lo que Eithne no decía. La vida le había sido dura. Morir era, para ella, una liberación. Aelric parecía entenderlo. Le apretó la mano con dulzura. Lo haréis, estoy seguro. Otra niña que estuvo aquí dijo que en el cielo sería una princesa, dijo Eithne, esperanzada. ¿Creéis que eso es cierto, milord? Aelric tardó un momento en responder. Su voz salió ronca. Estoy seguro de ello. ¿Y vos, mi señora? Preguntó Eithne, girándose hacia Tearlaith con una sonrisa débil. Ambos se sobresaltaron. Aelric se puso en pie con rapidez, pero Tearlaith se adelantó con una sonrisa. Yo también lo creo. Además, Sir Gillian lo sabría. Es un conde, sobrino del rey. Casi un príncipe. Eithne rió, y por un instante, Tearlaith vio en ella a la niña que podría haber sido. Eso significa que vos seréis una princesa cuando os caséis con él. El silencio cayó como una campana. Tearlaith sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Casarse con Aelric? ¿Cómo podía pensarlo? ¿Cómo? Pero entonces se sorprendió preguntándose por qué no. Aelric la miró, un leve gesto de negación en su rostro. No hagáis que se sienta mal, decía. Tearlaith sonrió con suavidad. Supongo que sí, o tanto como pueda soñarse. Quiso cambiar de tema. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? No mucho, dijo Eithne, pero Aelric la corrigió con una ceja arqueada. Un cuarto de hora más de lo que me prometisteis. Pero estoy muy a gusto. Aelric la alzó con facilidad entre sus brazos. No discutáis, pequeña. No queréis ver a la señora enfadada conmigo, ¿verdad? Le susurró con tono de broma, aunque Tearlaith alcanzó a oírlo. No me imagino que la señora se enfade con vos, Sir Gillian, replicó Eithne con gravedad infantil. Sois el caballero más maravilloso del reino. Aelric sonrió y miró directamente a Tearlaith. ¿Oísteis eso, Lady Tearlaith? Lo oí, dijo ella, aunque su corazón latía como si lo hubiera gritado. Siguió a Aelric mientras éste llevaba a la niña adentro. Cuando salieron, ella rompió el silencio. ¿Le disteis vuestra capa? Él se encogió de hombros. Tengo otras. Ella la necesita más. Debe de haber costado una fortuna. No respondió. Lo había hecho, sí. Pero eso no importaba. La atesorará mientras viva. Ambos callaron. No hacía falta decir más. Para Aelric no era la primera vez. Había visto demasiado. Su madre lo había enseñado a cuidar de los que no tenían nada. Pero aquella niña le había tocado algo que no sabía que aún tenía. Quizás era su valor, su resignación tranquila, su ternura. Quizás era que le recordaba a Ailís, su hermana. Apartó el pensamiento. No podía con ello. Volvió a centrarse en la mujer a su lado. Sabía que algo le inquietaba. Y cuando se detuvo en el último escalón, lo comprendió. Os debo una disculpa, murmuró Tearlaith. Aelric se tensó. Lo intuía. No es necesario. Pero sí lo era. Porque ella había creído en lo que otros decían de él. Lo había reducido a un espejo brillante, a una pose. No había visto lo que él guardaba detrás de sus silencios. Ahora empezaba a verlo. Y empezaba a sentir. Aelric había jurado lealtad a su tío, el rey Robert de Bruce. Pero la guerra no perdona, y hubo un tiempo, breve, vergonzoso, en que aquel juramento se quebró.
Capturado por los ingleses en una isla donde él y los suyos se habían refugiado, no tuvo más opción que cambiar de bando. Lo salvó la amistad del conde de Pienbrook, lo salvó pero no lo limpió. La vergüenza le siguió como una sombra. Desde entonces, su vida se reducía a una sola meta: redimirse. Ser el caballero más leal, más valiente, más indispensable del rey. Aunque le costara la vida. Tal vez por eso la crítica de Tearlaid le dolió más de lo que admitiría. Fue la rabia la que lo empujó escaleras abajo, la que lo hizo girarse y casi marcharse, hasta que ella lo detuvo. Solo una mano. Solo unos dedos sobre su brazo. Pero su cuerpo respondió como si la hubiese tocado con fuego. Es cierto, dijo ella con voz baja. Os dije algunas cosas anoche. Le soltó confusa, como si no supiera qué le avergonzaba más, haberlo tocado, o haberlo juzgado. Os juzgué mal. Lo que hicisteis hoy fue noble. Fue bondadoso. Y lo siento. Pensé que erais demasiado bueno para ser verdad. Le dedicó una sonrisa que empezaba a resultarle peligrosa. Tenía algo burlón y suave, algo que lo desarmaba. El brillo en sus ojos, la curva de sus labios, el hoyuelo apenas visible en su mejilla, era como una promesa de algo que no se atrevía a desear. ¿Y ahora?, preguntó, alzando una ceja. Ella soltó una risa ligera, entrecerrando los ojos como si la luz la molestara. Estoy perfectamente deslumbrada, como todas vuestras admiradoras. Sabía que se burlaba. No hablaba en serio. Pero lo que lo inquietó fue otra cosa: ella no era como las demás. Y por algún motivo, eso le importaba más de lo que debía. ¿Estáis lista, señora?, interrumpió la priora, entrando tras ellos. Aelric dio un paso atrás. Tearlaid se apresuró a explicar. No estaba ayudando. El conde vino a ver a Eithne. Ya se iba. ¿Ayudando con qué?, preguntó él, dirigiéndose a Tearlaid. Trabajo de jardín, respondió ella con una sonrisa evasiva. No soy tan joven como antes, intervino la priora. Y aunque somos 6, es agotador. La ayuda de Lady Tearlaid ha sido muy bienvenida. 70 años tendría, pensó Aelric. Y aún cultivaba la tierra. ¿Por qué no? Tal vez os vendría bien otra mano, dijo. Antes de que la priora pudiera responder, Tearlaid se adelantó, con algo parecido al pánico en la voz. No es necesario, milord. Debéis de estar muy ocupado en el castillo, con el asedio. En serio. Esto no es algo que vayáis a disfrutar. Lo miró como si fuera de cristal. Pensaba que no sabía ensuciarse las manos. Que nunca había cavado un agujero o empuñado una pala. Recordó su regreso de Inglaterra. Alastar, su viejo mentor, no le había ahorrado nada. Le había hecho excavar trincheras y acarrear piedra como un simple soldado. Le había recordado, con cada gota de sudor, que la redención no era gratuita. Insisto, dijo finalmente, volviéndose hacia la priora con la sonrisa más firme de su repertorio. Decidme qué debo hacer. Y lo hizo. Oh, sí. La anciana no se contuvo. Mientras Tearlaid intentaba no reírse a su lado, él masculló por dentro la maldición que no se atrevió a pronunciar. Tearlaid desapareció un momento y volvió con un puñado de lino entre los brazos. Aquí, dijo tendiéndole un viejo delantal. Puede que queráis ponéroslo. No sonreía, pero su voz era una risa apenas contenida. Eso no será necesario, replicó él con gravedad. Como queráis, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero ese cuero no se limpia fácilmente. ¿Y el olor? Tearlaid, la cortó él, su voz más grave que antes. Ella alzó las cejas con falsa inocencia. ¿Sí? Callaos. Y salió al exterior sin esperar respuesta, ya aflojando las hebillas de su cota de cuero. Como si el orgullo y la tierra fueran una sola cosa. Como si no pudiera soportar que ella creyera que él no era capaz de embarrarse, por ella. Tearlaid luchaba por no reír mientras le tendía la pala. Lo intentaba de veras, pero las posibilidades para bromear eran infinitas.
Hasta sin querer, ya lo estaba haciendo. ¿Esto es lo que os ofrecisteis a hacer? ¿Quitar mierda del camino?, preguntó Elric, incrédulo, mientras tomaba el instrumento. Ella arqueó una ceja ante su elección de palabras. Prefería estiércol, suena más poético, respondió, aunque por dentro se contenía de decir que eso de mover montones de porquería quizá no le resultara tan ajeno como creía. Pero no hacía falta que lo dijera. A Elric la miró como si hubiera leído cada uno de sus pensamientos. Sus ojos, más verdes que nunca, se afilaron como cuchillas. Había notado que le brillaban así cuando se enfadaba, o cuando la miraba. Y sin embargo, en vez de intimidarla, eso solo le daba más risa. El gran conde de Moira Beache, Sir Gillian Elric, en mangas de camisa paleando estiércol. Era un espectáculo glorioso. Solo le faltaba un pintor para inmortalizar la escena. No me culpéis, dijo ella con una sonrisa traviesa. Traté de advertiros. La próxima vez, añadid la palabra fertilizar. Él bufó con una risa resignada. No hay nadie aquí para verme trabajar en la mugre, añadió. Y desde luego, no necesito impresionaros. Esto no es precisamente heroico, pero todo se lava. Ella lo observó con ternura. Su mandíbula estaba tensa, y su boca no lograba ocultar el fastidio. Le brillaban los ojos, y eso le gustaba más de lo que quería admitir. Vamos, milord, dijo suavemente. ¿Sabéis ensuciaros un poco? Sé cómo ensuciar muchas cosas, pero no en un jardín. La frase la dejó sin palabras. La forma en que la miraba, ese calor silencioso, esa sonrisa apenas curvada. La intención era clara. Y su estómago reaccionó antes que ella, con una sacudida dulce y peligrosa. Sus mejillas se encendieron. Fingió no entender. Se dio la vuelta, fingiendo compostura, y él se rió por lo bajo mientras empezaba a trabajar. Lo cierto es que no se arrepentía de haberle pedido ayuda. Con a Elric tirando de los carros y moviendo tierra con la fuerza de 3 hombres, terminaron en unas pocas horas, lo que habría llevado todo el día. Pero fue más que eso. Cuando se le pasó el desconcierto, él se entregó por completo a la tarea, sin aspavientos, sin protestas. Tearlaith lo miraba con ojos nuevos. El guerrero noble, el sobrino del rey, se movía con la naturalidad de un campesino, con los músculos tensos bajo la camisa húmeda, con la piel bronceada y el pelo revuelto por el sudor. No era solo fuerte, era hermoso. Crudo. Terrenal. Casi irresistible. Y lo peor era, que ella recordaba cómo se sentían esos brazos cuando la sostenían. Estaba en problemas. Lo sabía. Cuando terminaron, huyó casi literalmente al estanque que alimentaba el río Leyte. Se quitó el delantal empapado, se arrodilló en una piedra lisa al borde del agua, y empezó a lavarse con urgencia, tratando de arrancarse no solo el barro del cuerpo, sino también algo de esa extraña agitación. Sintió su presencia antes de oírlo. Parece que tuvimos la misma idea, dijo él, acercándose con una sonrisa torcida. Cuando regresé y no estabais, pensé que os habíais marchado. ¿Era alivio lo que notaba en su voz? El corazón le dio un vuelco. Solo quería quitarme lo peor de encima antes de volver, murmuró, evitando mirarlo directamente. Yo también. Hasta para el campamento, esto era demasiado. Se arrodilló junto a ella. La roca era pequeña, y su hombro rozó el de ella. Se lavó las manos con eficacia militar, salpicándose el rostro sin preocuparse de su camisa empapada. No era justo, pensó Tearlaith. Ni siquiera sucio perdía ese aire de nobleza. No, peor, le sentaba demasiado bien. Su belleza era más peligrosa cuando se volvía real. Terrenal. Masculina. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de algo que no se podía nombrar, pero que lo envolvía todo. Si esto fuese su hermano, pensó, no sería tan complicado. Pero no lo era. Y el cosquilleo en su piel no dejaba lugar a dudas. Necesitaba romper el hechizo. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Hundió las manos en el agua y lo miró. Creo que os olvidasteis de un sitio.
Aelric alzó la mirada, medio sonriendo. ¿Así? Aquí mismo, y sin esperar, le lanzó una salpicadura de agua directamente al rostro. Capítulo 5. La chispa. El agua le estalló en la cara como una bofetada helada, rompiendo la fantasía que comenzaba a formarse en su mente. Aelric había cometido el error de mirarla demasiado tiempo. Una gota había rodado desde su garganta hasta perderse en el escote. Y él había querido seguirla. Con la lengua. El deseo lo golpeó sin aviso, incendiándole la sangre. Quiso tocarla, besarla, hundirse en ese calor que apenas disimulaba su vestido empapado. El vestido no ocultaba mucho. Sus pechos respondían al frío, duros, desafiantes, y él estaba a punto de perder la razón. Entonces, ella lo salpicó. Como una chiquilla traviesa. Una salpicadura. Él, uno de los caballeros más temidos de Escocia. Pero no fue la humillación lo que lo sacudió. Fue el juego. El juego y el reto. Porque Gillian Aelric, guerrero de Bruce, no sabía rendirse. Antes de que ella pudiera reaccionar, él ya estaba bajo el agua. No salió. Esperó. Contuvo el aliento y la respiración. La paciencia era una virtud que había aprendido en mares más fríos que ese. Y cuando la sombra de ella se inclinó, preocupada, fue su momento. Emergió de golpe, la agarró y la arrastró con él. Ella chilló, riendo, chapoteando entre sus brazos. Él no la soltó. La risa de Tearlight estalló clara y luminosa sobre el agua, como campanas en un día de fiesta. Trató de escapar, pero no llegó lejos. La atrapó por el tobillo, luego por la cintura, y la pegó contra su cuerpo. Ahora estaba bien atrapada, y no tenía intención de dejarla ir. «Alejaos de mí, bestia», rió ella. «Eso no fue justo». «Lo empezasteis vos misma, mi señora», murmuró él, la voz baja extrañamente grave. «Regla número 1. No provoquéis una guerra que no podáis ganar». Ella resopló, fingiendo indignación. «Y fingir que os ahogabais entra en las reglas». Eso fue vil. «Mis hombres dirían que gané». Ella soltó una carcajada, tan despreocupada, tan viva, que algo se quebró dentro de él. La miró. Realmente la miró. Mojada, despeinada, riendo. Con el rostro salpicado por el agua y los ojos brillando de alegría. Hermosa. Una belleza que no venía del peinado ni del vestido. Venía de ella. De su risa. De la luz que irradiaba cuando se sentía libre. Aelric no supo qué le atravesó el pecho en ese momento. Solo supo que necesitaba tocarla. Besarla. Y lo hizo. La besó como si el mundo se acabara. Como si no quedara tiempo, ni honor ni deber. Solo ella. Solo él ahora. Y cuando sus labios se abrieron, cuando su cuerpo se arqueó para acogerlo, cuando sus manos encontraron el camino sobre la curva de su cintura y más arriba, perdió todo control. Ella tembló bajo su toque, aferrándose a sus hombros, dejando que su boca buscara la suya una y otra vez. Cada beso era un incendio. Cada caricia, un abismo al que caían sin red. Su vestido mojado no era barrera. Bajo sus manos, ella ardía. Tearlight jadeaba, sorprendida por lo que sentía, por lo que deseaba, por lo fácil que era rendirse a él. No tenía idea de que podía anhelar así. Que un simple roce de sus dedos en la curva de su pecho podía hacerle olvidar todo lo demás. Allí, en el agua, el mundo desapareció. Solo quedaban ellos. Y un deseo que ya no sabía fingir que no existía. Un gemido escapó de sus labios, suave como un secreto, y Aelric rompió el beso con un murmullo ahogado. El ansia por ella le quemaba por dentro, un fuego voraz que no había previsto. Bajó la boca por su garganta, por la curva descubierta de su pecho, hasta rozar con los labios el borde de la tela húmeda. La empujó apenas, lo justo para liberar la tersa piel que anhelaba saborear. Cuando su boca encontró su pecho, Tearlight dejó escapar un jadeo. La lengua de Aelric danzaba lenta al principio, casi en juego hasta que su gemido se volvió súplica. Entonces, sin piedad, la atrapó con fuerza, haciéndola estremecer.
La sensación era demasiado íntima, demasiado intensa, demasiado placentera para pensar en el pudor. Su cuerpo empezó a moverse por sí solo, buscando instintivamente más fricción, más contacto, más de él. Se arqueó contra su calor, contra su dureza, y sintió que el mundo se reducía al roce de sus bocas y la presión de sus cuerpos. Cuando los dedos de él la encontraron, suaves al principio, luego más audaces, su mente se nubló. Era como si la tocara con música. Cada caricia era una nota, cada gemido una melodía. Tearlight no sabía que podía sentirse así, tan viva, tan deseada, tan completamente perdida. Y cuando por fin la invadió esa ola, dulce y temblorosa, fue como ser arrastrada por la marea, arrojada al cielo y vuelta a caer, flotando todavía en el resplandor. Si bien no se apagó el temblor, él la alzó en brazos con una ternura que la dejó sin aliento. La depositó sobre la hierba, la besó de nuevo, y esta vez no hubo hambre en su boca, sino una dulzura tan pura que le rompió el alma. No se rompía. Se abría. Se dio cuenta, en ese instante, de que estaba cayendo. Fuerte. Rápido. Y el vértigo le dio miedo. A Elric también estaba cambiado. Lo sentía con cada latido, con cada respiración compartida. Había llevado placer a otras mujeres antes. Sabía cómo hacerlo, y siempre había sentido orgullo. Pero esto era distinto. Con Tearlight, su placer no era algo que observar, sino algo que sentía con ella. Su cuerpo respondía como si fueran uno solo. Cada jadeo, cada estremecimiento, le golpeaba el alma. Y eso le desconcertaba. No entendía lo que le ocurría, y no estaba seguro de querer entenderlo. Era nuevo. Intenso. Devastador. Sí, su cuerpo seguía ardiendo por ella. Sus pechos, su boca, esa piel tan suave. La deseaba con una urgencia que no recordaba haber sentido jamás. Pero más allá del deseo, más allá de la carne, había algo más. Quería abrazarla. Cubrirla con su cuerpo. Protegerla. Y cuando la sacó del agua y la vio con la ropa empapada pegada a la piel, con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes y la confianza aún intacta, sintió que algo se quebraba en su interior. No podía. Por mucho que la deseara, no podía cruzar ese umbral. No así. Ella no era suya. Y tomar lo que no le pertenecía no haría que lo fuera. Había dado su palabra. Así que en lugar de dejarse arrastrar por la pasión, en lugar de rendirse al deseo, la besó. La besó con ternura, como si pudiera decirle sin palabras lo mucho que significaba lo que acababa de pasar. Como si pudiera decirle lo mucho que ella significaba para él. El peso de una promesa. Lo supo. Supo que, de algún modo, ella significaba algo para él. Aunque él mismo no pareciera entenderlo del todo. Aunque no quisiera aceptarlo. Pero incluso así, incluso con esa chispa recién encendida entre ellos, no fue suficiente. A regañadientes, a Elric levantó la cabeza y apartó con ternura un mechón húmedo de la frente de Tearlight. Su piel, pálida y suave como el terciopelo, lo retenía. Su pulgar se demoró en el hueso fino de su mejilla, como si pudiera detener el tiempo y quedarse allí un poco más. Pero sabía que tenía que terminar. Tearlight lo sintió antes de que lo dijera. En su mirada ya no había promesas, sino pesar. Un lamento que borró la luz de lo que podría haber sido el momento más hermoso de su vida. Durante un latido, uno solo, cuando él la había besado con tanta ternura, cuando la había tocado como si fuese algo precioso. Había sentido que no estaba sola. Había creído que quizás, solo quizás, esas emociones que la desbordaban también lo tocaban a él. Que quizás él también comenzaba a amarla. Había sentido la posibilidad de algo real. Algo verdadero. Pero ahora, esa posibilidad se deshacía. ¿Qué ocurre?, preguntó en voz baja. A Elric frunció apenas el ceño. Nada. Entonces, ¿por qué os detuvisteis?, preguntó y enseguida se sonrojó. Lo dicho fue más atrevido de lo que pretendía.
Se incorporó incómoda de pronto con la cercanía, con el calor que tan natural le había parecido apenas un instante antes. Al perder el contacto, el mundo volvió a enfriarse. Apretó las rodillas contra el pecho, abrazándolas, como si pudiese protegerse de lo que vendría. Él también se sentó, la mirada fija en el agua quieta del estanque. No parecía sentir frío, ni emociones, ni duda. Se había envuelto, como tantas veces antes, en su coraza. Porque si iba más lejos, dijo al fin sin mirarla, el honor exigiría que os pidiera la mano. La punzada fue aguda. Entendió. Y no queréis eso, dijo en voz apenas audible. Aelric giró la cabeza, la miró como si sus palabras lo hubieran tocado más de lo que quería admitir. Estoy prácticamente comprometido con vuestra prima. Prácticamente, repitió ella suave. Pero no del todo. No lo había dicho como un reproche. Pero él lo tomó como tal. Volvió a tensarse. La barrera que se había quebrado entre ellos durante el día se alzó de nuevo. Es lo mismo. Le di mi palabra a Dubshith. No puedo volver atrás. No podéis o no queréis. Se sorprendió a sí misma al decirlo. Estaba cruzando una línea, lo sabía, pero sentía que si no hablaba ahora sería demasiado tarde. No soportaba la idea de verlo casado con su prima. De perder lo que ni siquiera había tenido aún. Él apretó los labios. Ambas. Ella tragó saliva. Y entonces lo dijo sin vacilar. Incluso si me amáis. Aelric no respondió. No lo negó. Pero tampoco lo afirmó. Se encogió de hombros, como si el amor fuese un detalle sin importancia. Quizá lo era. Quizá todo había sido una ilusión. Quizá para él no había sido más que deseo. Lujuria. Algo fácil. Algo que ya conocía. ¿Y ella? ¿En qué había estado pensando? Él era todo lo que una historia de bardos podía soñar. Caballero magnífico, rico, noble, valiente, sobrino del rey. Por supuesto que las mujeres lo amaban. Pero Tearlight había visto algo más. Había visto al hombre detrás del mito. Al que podía ser sarcástico o dulce, que cantaba como un ángel y mentía como un diablo. Al que hablaba de arquitectura con pasión y salvaba vidas sin esperar gloria. El hombre que hacía reír a las monjas y convertía a una campesina en princesa. Podía admirar al héroe. Pero era al hombre al que estaba empezando a amar. Ya veo, susurró y comenzó a levantarse. Aelric la detuvo. Su mano le envolvió la muñeca, firme. No, dijo con repentina urgencia. Ya di mi palabra, Tearlight. Mi palabra. Y eso debía bastarle. Porque no lo hacía. No esta vez. Ya lo habéis dicho, replicó la voz quebrándose apenas. No volveré a hacerlo. No os lo pedí. Pero eso es lo que queréis. Ella no respondió. Tal vez sí. Tal vez quería que la eligiera, aun sabiendo lo improbable que era. Él la soltó. Y ese gesto, esa rendición, le dolió más que cualquier palabra. Empezó a temblar. Lo único que deseaba era volver a la abadía antes de que las lágrimas la traicionaran. No quería que la viera romperse. Lo había dado todo por una ilusión. Unos besos, unas caricias, y creyó que significaban algo. ¡Qué necia! Aelric quería una joya para su corona. No a una mujer como ella. Ella no era un diamante. Ni una perla. Era la prima silenciosa. La que no conseguía el final feliz. Él la alcanzó cuando ya se alejaba entre los árboles. Nunca podría daros lo que queréis, Tearlight. Ni siquiera sin Kibe. La ira encendió sus mejillas. Creía que ya lo amaba. ¿Tan seguro estaba de sí? Se giró con los puños cerrados. No quiero nada de vos. Bien. Porque no podría darlo. Teníais razón. No tengo ese tipo de sentimientos. Vos queréis a alguien que os cuide. ¿Y vos no? No de la forma en que deseáis.
Las palabras cayeron como una piedra al agua. Frías. Implacables. No había lugar para la duda. Ella se irguió, con el rostro en alto. ¿Y mi prima? ¿La amaréis a ella? Él se tensó. Su respuesta fue seca. Vuestra prima y yo nos entendemos. Claro. No haría preguntas. No pediría nada más que lo que él estuviera dispuesto a dar. ¡Qué conveniente! Tearlight lo miró por última vez, con una mezcla de tristeza y compasión. ¡Qué suerte para vos!, dijo. Suena perfecto. Y eso es lo que queréis, ¿no? No esperó respuesta. No volvió la vista atrás. Ya estaba todo dicho. Capítulo 6. Una grieta en la armadura. Aelric no dejó ver su sorpresa cuando vio a Lady Tearlight salir de la casa de huéspedes detrás de su prima. Había asumido que no iría al mercado. Después de lo que había ocurrido entre ellos, habría sido natural que se mantuviera alejada. Pero no. Tearlight no era de las que retrocedían. Aun cuando la situación se volvía incómoda, y ésta lo era, ella seguía adelante con la cabeza en alto. Apenas lo saludó con una inclinación de cabeza, como si no hubiese pasado nada. Como si no lo hubiera besado con hambre y ternura la tarde anterior. Como si él no hubiese sentido su temblor contra su cuerpo. Y sin embargo, allí estaba, ligera, animada, riendo con su prima mientras recorrían los puestos del mercado, probaban frutas y regateaban con los comerciantes. Tearlight tenía esa naturalidad suya, segura, irónica, encantadora, y completamente indiferente a él. O eso parecía. Aelric la observaba con el ceño apretado, la mandíbula rígida, luchando contra la irritación que crecía cada vez que la oía reír. Cada vez que se llevaba una de esas tartaletas de fruta a la boca. Cada vez que el jugo le goteaba por la comisura de los labios. Estuvo a punto de limpiarlo con el dedo. O con la lengua. No estaba seguro cuál idea era peor. Ella lo atormentaba sin saberlo. Y maldita sea, no tenía derecho. Porque lo trataba como debía tratarlo, con cortesía fría, con la distancia correcta. Como el hombre que estaba a punto de pedir la mano de su prima. Eso era lo que él quería. ¿No? Entonces, ¿por qué su armadura se le sentía de pronto tan apretada cada vez que la miraba? Tal vez era culpa. No había querido herirla. Solo asegurarse de que no se hiciera ilusiones. Había visto esa mirada en sus ojos. Sabía lo que había pensado. Que lo que habían compartido era especial. Diferente. Que empezaba a enamorarse de él. Dios no era la primera. Y él debería haber sabido mejor. Él mismo había estado confundido durante unos minutos. Y era un caballero curtido de 29 años, no un joven impresionable. No para vos. Diste tu palabra. La voz en su cabeza no se callaba. ¿Hay algún problema con el cuello de vuestra cota?, preguntó Kibe de pronto. Aelric se sobresaltó. Había estado tirando del borde del collar sin darse cuenta. Mi cofia se atoró, nada grave, respondió con una excusa torpe. Me temo que no sabría ayudaros, dijo Kibe con una sonrisa dulce. Quizá Tearlight pueda. Tiene 7 hermanos, después de todo. No, saltaron ambos a la vez. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Kibe los miró perpleja, pero por suerte sin sospechas. Fue entonces cuando Aelric vio la primera grieta en la fachada de Tearlight. Un rubor. Una chispa de incomodidad. La prueba de que no lo había olvidado del todo. Y luego el golpe final, el brazalete. ¿Qué demonios lo había llevado a comprar una joya para Kibe, con Tearlight de pie justo al lado? Sabía perfectamente lo que significaba. Un hombre no regalaba joyas a una mujer salvo que pensara casarse con ella. Pero lo había hecho. Porque se sintió empujado. Enfadado. Como si ella lo arrastrara hacia un abismo que no quería mirar. Ella no lo miraba,
pero él sentía que lo desafiaba, que le pedía algo imposible. Y él no podía dárselo. Dios, apenas se conocían. Se suponía que debía romper un compromiso valioso por una atracción que seguramente pasaría. Porque eso era. Una atracción. Fuerte sí, pero pasajera. Siempre lo era. No estaba enamorado de ella. No podía estarlo. No lo permitiría. Había visto lo que hacía el amor en otros hombres. La idiotez que desataba, la obsesión, los celos, la sobreprotección ridícula. Ese andar de tonto enamorado, como si fueran los hombres más afortunados del mundo por haber conseguido una esposa. No, gracias. Eso no era para él. Él aún podía mirar a otras mujeres. Lo había hecho, justo antes de que llegaran Tearlight y su prima. Eso demostraba que estaba cuerdo. Que no había caído. Y si casi le clavó la espada al comerciante que le rozó el brazo a Tearlight. Detalles. No significaban nada. Lo importante era el compromiso. Y Kibe era perfecta. Eso era lo que quería, no. Perfecto. Eso es lo que queréis, no. Todavía podía oír la burla en la voz de Tearlight. Y aún así, cuando regresó a su tienda, cansado, decidido a olvidarla, encontró un pequeño paquete esperándolo. Lo había olvidado. Había enviado a su escudero a buscarlo esa misma mañana. Sonrió. Tal vez aún podía encontrar una forma de disculparse. Aunque solo fuera por eso. Una tregua en el jardín. Insensible. Frío. Patán. ¿Cómo podía comprarle a su prima un regalo tan íntimo, tan significativo, con ella allí a su lado? Tal vez Tearlight había estado en lo cierto desde el principio. Tal vez a Elric no tenía corazón. Lo de ayer había sido un accidente. Una grieta en su máscara. Nada más. Había pasado toda la mañana como si estuviera sobre un escenario, fingiendo indiferencia mientras su interior hervía. Sonrisas, gestos comedidos, la perfección encarnada. Perfecto. Esa palabra empezaba a darle náuseas. Pero el brazalete no había sido solo para Kibe. Había sido también para ella. Una declaración. Una venganza. Y lo peor era que lo había conseguido. Estúpida, estúpida, estúpida. La rabia no era solo contra él. Era contra sí misma. Porque lo había creído. Había querido creer que ese beso significaba algo. Que la forma en que la tocó, la miró, la sostuvo. Significaba algo bueno. Pero no. Solo significaba que ella era una ilusa. Una más. Y si no hubiera detenido lo que empezó, no solo habría sido una tonta. Habría sido una tonta arruinada. Debía agradecerle, tal vez. No había llegado hasta el final. Pero había sido suficiente. Más que suficiente. ¿Has dicho algo, Tearlight?, preguntó Kibe. Tearlight se sobresaltó. No se había dado cuenta de que había murmurado en voz alta. Caminaban de regreso a la casa de huéspedes, en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Tearlight adivinaba los de su prima, Deire McGovhain. Había visto la sombra en el rostro de Kibe cuando la viuda Mairead prácticamente se le unió en el asiento cuando descansaban. Si hubiera sido crema, la habría lamido del cuenco. Y Kibe, la dulce sensata Kibe, se había puesto pálida como un velo. Lo entendía. Porque lo que Tearlight vio entonces fue claro como el agua. Su prima estaba enamorada. No era deseo, ni afecto, ni simple atracción. Era amor. Y no cambiaría nada. Deire era un soldado. A Elric era un conde. Y las murmuraciones de la corte eran afiladas como cuchillas. Especialmente si a Elric era parte de la historia. Dejar a un príncipe por un plebeyo. Sería escándalo durante años. Y él no perdonaría tal humillación. Lo conocía. Lo imaginaba con los ojos duros,
con la voz gélida. Vería emociones verdaderas en él entonces. Pero no eran las emociones que ella quería. Lo siento, dijo Tearlight con una sonrisa forzada. Estaba hablando sola otra vez. ¿Algo te molesta, prima? Has estado callada desde que volvimos del mercado. Kibbe la miró con preocupación. Escuché que Elric intentó disculparse antes de irse. Esperaba que te gustara más cuando lo conocieras mejor. Ah, misión cumplida. Tearlight sonrió con ironía. ¿Qué no tiene para amar? Repitió imitando la broma habitual de Kibbe, pero esta vez no sonó graciosa ni para ella. Me pisó el pie, añadió con rapidez. Se estaba disculpando por aplastarme los dedos con la bota. Dedo. Corazón. ¿Cuál era la diferencia? Nuala las esperaba en la entrada. Le pidió a Kibbe que le hiciera un recado, y por la forma en que se le iluminó el rostro, Tearlight no necesitó preguntar a quién implicaba. Daire. Sin duda. Por un instante la tentación la tocó decirle algo. Contarle la verdad sobre Elric. Quizás sería el empujón que Kibbe necesitaba para seguir su corazón. Pero se mordió la lengua. Por orgullo. Porque no quería ser el obstáculo. Si Elric la deseaba, tendría que demostrarlo. Tendría que elegirla. Tened cuidado, Kibbe, le dijo suavemente antes de que se marchara. Asegúrate de lo que queréis antes de hacer algo que no podréis deshacer. Kibbe la miró. Comprendió. Asintió y se fue. Nuala, ya casi en la puerta, se volvió de pronto. Oh, Tearlight. Olvidé deciros. Uno de los monjes os trajo un paquete. Lo dejé en vuestra habitación. ¿Un paquete? ¿Tal vez un admirador secreto? Dijo Nuala, con una sonrisa cómplice. No hay nada tan emocionante, respondió Tearlight, aunque su corazón palpitaba con un presentimiento extraño. Seguro es la calza de lana que pedí. Ambas estaban equivocadas. Unos minutos después, Tearlight retiraba el paño con manos temblorosas y encontraba el cuero suave, la encuadernación cuidada y las letras doradas que conocía tan bien. Naturalis Historia. Elric había encontrado el libro. Sus dedos lo recorrieron como si acariciaran una herida. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Intentaba hacer que lo amara o que lo odiara? Era demasiado. Demasiado considerado. Demasiado íntimo. Demasiado tarde. Quiso devolvérselo. ¿Pero cómo? Atravesar sola un campamento en guerra. Antes de que pudiera decidirlo, un mensaje llegó de Street Marys. Eithne había muerto. Al volver a Silriogale Abbey, era ya la hora de la cena, pero Tearlight no tenía hambre. Ni palabras. Se fue al jardín. El único lugar donde el mundo parecía detenerse. Se sentó en su rincón entre las flores, y dejó que la brisa le acariciara el rostro. No sirvió de nada. Las lágrimas escapaban igual. Tearlight. La voz. Se le detuvo el aliento. Se volvió. Elric estaba allí. Cubierto de polvo, con el yelmo bajo el brazo y la cara surcada de sudor seco. La vio. Vio las lágrimas. Lo sabéis ya. Que Eithne murió. Sí. Acabo de regresar del hospital. Ella tragó. La tristeza le rasgaba la garganta. Elric se sentó a su lado y tomó su mano. Estaba helada. No protestó. La priora dejó un mensaje en mi tienda, dijo. Esperaba haber llegado antes, para ser yo quien os lo dijera. ¿No fuiste al hospital? Él negó con el ceño fruncido. No. Vine primero aquí. A buscarla. Su primer instinto había sido ella. ¿Cómo sabíais que estaría en el jardín? Lo mencionasteis una vez. Y cuando no os vi en la casa de huéspedes. Recordaba. Una frase casual y la había recordado. Kibbe prefiere el jardín del sur, dijo ella con una sonrisa quebrada. Tiene más árboles.
Ella no sois vos, respondió él. No deberíais estar aquí. Pronto oscurecerá. Es una abadía, malord, murmuró con dulzura. No creo que corra gran peligro. Pero él no sonreía. Se había puesto serio. Aún hay soldados. No estáis tan segura como creéis. Su mano aún envolvía la de ella. Grande, fuerte, cálida. Me esforzaré por tener más cuidado, dijo, seca. Él ignoró el sarcasmo. Lo siento, Tearlight, apretó su mano. Sé que os preocupabais por la muchacha. Parecía tan feliz ayer. Quizá eso fue un regalo. Un día de felicidad antes de la partida. Tearlight quiso creerlo. Pero las lágrimas seguían ahí. Entonces él la rodeó con los brazos. Y por primera vez en todo el día, la paz volvió. No completa. No perfecta. Pero suficiente para respirar. Una tregua en el corazón. Le limpió una lágrima del rostro con la yema de un pulgar endurecido por la guerra, pero que ahora temblaba con ternura. Sus miradas se cruzaron y por un instante, el mundo pareció detenerse. Algo dentro de ella se quebró y se abrió. Podría amarlo. Sería tan fácil. Lo que él vio en sus ojos debió de tocarlo, porque su voz cuando habló tembló como si arrastrara un peso antiguo. Mi hermana mayor murió cuando tenía 13 años. Ella parpadeó, sorprendida. Siempre había pensado que él era hijo único. ¿Cuántos años teníais? 8. Fue justo antes de que me enviaran a formarme. Recuerdo que me alegré de haberla tenido cerca. Que no ocurriera cuando ya me hubiese ido. Tearlight pensó en sus 7 hermanos, en lo insoportables y adorables que eran. No podía imaginar ese vacío. Lo siento, dijo, y le puso la mano en el brazo. Él se quedó quieto como si su toque significara más de lo que decía, y luego asintió, apenas. La quería mucho. La abrazó con más fuerza. No parecía notarlo, pero ella sí. Y lo que sintió no fue tristeza, sino esperanza. Si él había amado una vez, quizá podía hacerlo de nuevo. Quizá ya lo estaba haciendo. ¿Por qué habéis venido realmente, Gillian? Era la primera vez que usaba su nombre de pila. No pareció notarlo, pero la soltó, y con eso el calor de su cuerpo desapareció. Ya os lo dije. Supe que la muchacha había muerto. Y por eso me mandasteis el libro. No era más sencillo ir al hospital. Él no respondió. ¿Lo comprasteis hoy en el mercado? Preguntó sin dejarle escapar. No. Lo encontró mi escudero en un priorato cercano. Lleva días buscándolo. Entonces no era una disculpa. Ya pensabais que haríais algo por lo que disculparos. Se tensó. No hice nada cruel. No, era solo un brazalete. No significaba nada. Pero ambos sabían que eso no era verdad. No me debéis explicaciones, milord. Otra vez, milord. Antes me llamasteis Gillian. Se dio cuenta, claro que sí. Y aún así, no pudo evitar apartar la mirada. Él se levantó frustrado, pasándose una mano por el cabello desordenado. Incluso así, sudoroso y abatido, parecía esculpido para hacerle daño al corazón. Ya os dije cómo están las cosas. Sí que disteis vuestra palabra, Seumas, y no la romperéis. Eso era todo. No era solo un compromiso, era un castigo autoimpuesto. ¿Sabéis lo que diría la gente? ¿Cómo se vería? No pondré en duda mi honor. ¿Honor? Repitió ella, y entonces lo entendió. No queréis que nadie recuerde que luchasteis para los ingleses. Su mandíbula se endureció hasta doler. He cumplido mi palabra desde entonces. Y seguiré haciéndolo. No necesitáis ser perfecto. Nadie os lo exige. Precisamente por eso no les daré motivos para criticarme. Tearlight sintió hervir la frustración. ¡Qué testarudez! Si alguien ya no necesitaba demostrar nada, era él. Se puso frente a él, decidida. Entonces os casaréis con mi prima.
Y ambos seréis miserables, pero con la conciencia tranquila, no. Él entrecerró los ojos. ¿Qué os hace pensar que seremos miserables? Lo veríais, si dejarais de vivir para lo que piensa el resto y miraseis lo que tenéis delante. La tomó por el brazo y la acercó. Su cercanía la envolvió, un calor imposible de ignorar. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Significa que creo que estáis enamorado, aunque no queráis admitirlo. ¿De vos? Bufó, como si fuera ridículo. Pero no podía ocultarlo. No con esa mirada, ni con ese temblor en su cuerpo cuando el de ella rozaba el suyo. Sí, dijo ella sin bajar la voz. Elegidme. Él apretó los dientes, desesperado. Todo en él parecía gritar que quería besarla. Por un segundo, creyó que lo haría. Que se rendiría. Que elegiría sentir. Pero no lo hizo. En vez de eso, la soltó con brusquedad. Estáis equivocada. No tengo intención de enamorarme de vos. Ni de nadie. Y tal vez estaba equivocada. Tal vez solo veía lo que su corazón quería ver. Pero mientras lo miraba alejarse, supo que eso ya no importaba. Él no la elegiría. Y esa puerta que había comenzado a abrirse entre ellos, ahora se cerraba. Aunque, si el peso en su pecho era señal de algo, quizás ya era demasiado tarde.